La Romana, pueblo limpio, tierra fértil de la región oriental. Denny Ávila, 50 años esculpiendo el pelo de los romanenses. Transcurría el 1972 cuando don Freddy Montero abrió la peluquería Santa Rosa, que tiempo después pasaría a las manos del joven peluquero Denny Ávila, quien la mantendría activa y pujante en la vida económica, social y cultural de la Romana. La historia de la peluquería Santa Rosa y la consagración de Denny como artista del corte de pelo van parejas. En sus comienzos, el hoy maestro de las tijeras y entusiasta emprendedor, atendía a sus clientes bajo la sombra de un frondoso árbol, de donde pasó con su arte y estilo a esa pequeña empresa. Eso viene siendo la Gregorio Luperón, ahí donde está Impuestos Internos. Creo que estaba ahí había la Matemango, al lado de un Virgilio, señor zapatero. Y ahí yo, del mercado, yo salía a las 12 a recortar la gente. Primero a Román ahí, y después de Román pues me fui consiguiendo unos cuantos clientes de los del sindicato. Mira que el sindicato siempre ha estado cerca de nosotros. Pues más luego, tuvimos un tiempo recortando debajo de la Matemango. Recuerdo de un señor llamado Bernabé Ávila, que yo le compré un silloncito y después del sillón yo lo reparé y después se lo presté a él. Mi mamá que yo me dijo, ¿qué vas a quitar eso? Tú se lo dijiste, se lo compraste y ahora se lo va a dar. Se lo presté para él abrir una peluquería ahí en el mercado. Ahí, después él consiguió un sillón y me dio un ladito. Entonces ya yo tenía el que yo le presté a él y él consiguió uno. Yo estuve unos días con él ahí. Él fue un poco voluble siempre en la peluquería. A pocos días que iba a entregar, que no cuadraba, que no íbamos a tener que ir. Pues yo pasé un día 1 de diciembre, donde Freddy Montero Lapé, que es el creador de la peluquería, decía Barbería Santa Rosa. Y me acuerdo que fue un jueves, como a las 2 de la tarde. Y él me dijo, trae para acá, pégate aquí. Pagaba yo creo que 12 o 13 pesos. Y me daba una cantidad. Y yo empecé ahí a utilizar con él el espacio en la avenida Santa Rosa 86. Desde el patio donde daba forma y estilo a sus clientes, Denny atraía las miradas de los transeúntes y vecinos que se admiraban de la perfección de sus cortes y estilizadas terminaciones. Me quedé yo con mi quirófano, empecé a darle transformación, tenía 3 paredes, le puse corte infantil, corte moderno y corte ejecutivo en las 3 paredes porque tenían 2 puertas. Y déjeme decir, por ahí siguió subiendo. Después de ahí, Adolfo, que en estos días falleció, me mudó para la avenida Santa Rosa 94, al lado de la ferretería central. Ahí montamos un aire acondicionado, le pusimos, teníamos un lavapelo, no un lavamanos, y lavábamos la cabeza ahí en el lavamanos, y empecé yo a dar bloques y cosas. Hasta que siguió subiendo la peluquería Santa Rosa, siguió subiendo. Y creo que un día 79, y a partir de ahí que hemos hecho siempre la fiesta. Me llamaron para comprar 2 sillones, me fui para la capital sin los cuartos, los traté allá y vine a donde Marciano me prestó una parte y compramos los sillones. Y a partir de ahí se empezó a celebrar la peluquería Santa Rosa todos los 30 de agosto. Pasaban los años con la misma celeridad con que la peluquería se convertía en un lugar donde los romanenses de todas las edades y clases
compartían y socializaban los acontecimientos cotidianos, la actualidad política y sus vivencias culturales. Bueno, ya desde Freddy, en medida que Freddy siempre estaba ocupado en algunas cosas de la peluquería, entonces ya Denny estaba ahí establecido. Bueno, pues está bien, pues me tocó recortarme con hasta el sol de hoy. Denny, hemos pasado con tantas personalidades aquí en la peluquería y me dicen, ¿dónde te recortas? Yo me recorto en la peluquería Santa Rosa. Es así. O sea, yo sé que existen muchos lugares en la Romana como peluquería, pero eso hago énfasis, pero existe la peluquería Santa Rosa, que es el lugar. Es aquí. La peluquería Santa Rosa tiene el sello de Denny Ávila. Me une un lazo profundo de amistad con Denny Ávila porque cuando yo vine de un batey División Central Romana, me radiqué en Villaverde. Y cuando el maestro Denny Ávila vino de un campo de Higüey, también se radicó en Villaverde y vivíamos 3 casas. Entonces nos levantamos juntos, por eso yo conozco a toda esa generación de los hermanos de Denny Ávila. Denny Ávila me recortaba en el patio de su casa a 25 centavos. A todos los muchachos en el barrio, 20, 25 centavos, se le daba a Denny Ávila y Denny Ávila comenzó a crecer porque ya nosotros le veíamos la vocación de peluquero. Cuando se hablaba de peluquería en el barrio, era Denny Ávila, pero una peluquería móvil, una latica de pintura, sentaba la gente ahí y se arreglaba y lo recortaba. Hasta que Denny Ávila comenzó ya a incursionar profesionalmente. En esos 15 o 20 minutos que me tomaba hacer la entrega y cobrarle y venderle, yo aprendí muchas cosas aquí. De verdad que esta peluquería es orgullo de no solamente de la Romana, es un orgullo del país. Yo me siento, cada vez que vengo a esta peluquería, me siento prestigiado, me siento orgulloso, me siento que pertenezco a algo importante de mi orgullosa Flor del Este, la Romana. Pero esta peluquería tiene, bueno, 50 años. ¿Qué más puede pedir? Después de 50 años de historia en el mundo de la belleza, de caballero y de dama, porque también es un centro de belleza para damas. Su equipo de trabajo, Teo, Héctor y ahora Jason y todos los que lo componen, de verdad que han hecho un extraordinario equipo. Los conocí siendo un adolescente, un muchacho trabajador, siempre luchando. Recuerdo haberlo visto en el mercado frente a Hilari Mayor, cuando aún con su pequeña edad, un adolescente, él era capaz de tirarse un saco de azúcar de 270 libras al hombro. Ese joven ha sido siempre muy trabajador y siendo un adolescente inició un negocio que hoy celebra su 50 aniversario. Eso es símbolo de dedicación y esfuerzo, y hoy podemos tener que Denny Ávila es un orgullo para la ciudad de La Romana, al punto de que nuestros jóvenes debían de seguirlo. Lamentablemente los jóvenes que para la época se dedicaron a los vicios, se quedaron en el camino, pero no es el caso de Denny Ávila, quien cada día se ha superado con el tiempo y por eso hoy puede celebrar 50 años de un negocio que inició y que ha sido próspero todo el tiempo. Hoy queremos tomarlo como ejemplo y decir que si nuestra juventud tomara estos hombres de trabajo como ejemplo, hoy nuestra sociedad fuera otra. Mi pueblo natal, mi pueblo, como te quiero, mi pueblo. Flor de caña, tierra dulce, flor de oriente, la Romana, melodía de sol y de mar, río de amor que baña mis recuerdos. La Romana de amor central, nido de dulces recuerdos, una que nunca se olvida. Como la Romana, Flor del Este. El pueblo más joven del este es este, de trabajo. Cuando no encuentra arriba siempre lo busca abajo, el trabajo. Yo soy romanense neta y me encanta ver cómo
todos se han unido para celebrar este aniversario de la peluquería Santa Rosa y con ello el maestro, por supuesto. He podido seguir poco a poco cómo se van integrando romanenses de pura cepa para celebrar, ¿verdad? Y para festejar un lugar que ha hecho historia en la Romana. Esta peluquería tiene una peculiaridad, es la peluquería Santa Rosa. Se dijo todo, ¿eh? Es la peluquería de todos nosotros. Aquí todo el que está aquí ha pasado por aquí, por la mano de Tijeras. Ya Don Denny no se llama Denny, se va a llamar Tijeras, Tijeras Ávila. El lugar de las tertulias de la Romana, toda vez de que los políticos, deportistas, de toda índole, pues solíamos reunirnos a conversar sobre distintos temas, que es importante destacar que esa figura principal del maestro, aún siendo nosotros con políticas e ideas distintas a la de él, siempre tiene ese respeto hacia sus amigos y no participa en el área política, toda vez de que él entiende que los que tienen que participar y conversar son sus amigos que han llegado a este gran salón, a este salón de encuentro de nosotros los romanenses. Nos sentimos satisfechos de que en esta época estemos celebrando los 50 años de la peluquería Santa Rosa. Se nace con ese arte, como se puede aprender, pero hay que tener buen gusto y mucho tacto también. La comodidad es parte de la fina condición que viene a complementarse con esa dulce atención. Un sitio aquí en la Romana es que te ponen la cosa. El número es 106, de la calle lleva el nombre, Denny Ávila es el hombre. Peluquería Santa Rosa. La peluquería Santa Rosa tiene características de una empresa familiar. El maestro Denny ha enseñado la profesión a sus hermanos, sobrinos y primos y les ha abierto las puertas a los que optaron por continuar esta carrera. Una bella persona, además de mi hermano, y ha sido como un padre para mí también. Yo estaba programado, ya consensuado con el maestro Denny Ávila para comenzar a trabajar como peluquero con él aquí en la peluquería Santa Rosa. No se dio porque tú sabes que lo mío es el arte. Al llamarme para cantar al maestro Chiquitín Payán, formaron un trío con Mircea de Bayona y Piro. Cada 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima, patrona de la Romana, en cuyo honor la peluquería lleva el nombre, es una celebración que se ha mantenido desde su fundación, que esta vez arriba al 50 aniversario de la peluquería Santa Rosa del infatigable maestro Denny Ávila. Se nace con ese arte, como se puede aprender, pero hay que tener buen gusto y mucho tacto también. Un sitio aquí en la Romana es que te ponen la cosa. El número es 106, de la calle lleva el nombre, Denny Ávila es el hombre. Peluquería Santa Rosa. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.